Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Duelo Tic Tac, donde hablamos de tecnología y educación. Por si aún no nos conoces, mi nombre es María García y me acompaña mi querida compañera Jennifer Niño. ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí un poquito haciéndole honor a nuestros colores de detrás, ¿no? Tú de verde, Andalucía. Andalucía. Andalucía, y Colonia, el color de Colonia, de Es verdad rojo. es rojo y blanco, o sea, es la bandera, entonces Mira, estamos aquí. Y vamos muy nada, conectadas cromáticamente. exactamente, exactamente. Y es que la conexión entre las personas hoy juega un papel muy especial, ¿cierto? Sí, sí, porque nuestros oyentes hoy van a disfrutar de un episodio muy especial donde vamos a poder entrevistar a un profesor cuya investigación y docencia está centrada en un apartado tan importante como es la enseñanza de L y la gramática cognitiva, pero además y tecnología. Así que en cuanto escuchamos algo de este profesor fue como, tiene que estar en nuestro podcast, por Era favor. como profe, check. Amable, check. Gramática Sí, sí, cognitiva, sí, check. era Tecnología, todo. check. Era todo. Así que, bueno, ¿quieres saber quién nos acompaña hoy? Cuenta, cuenta. ¿Quién es? Pues Taratata. es Javier González Lozano. Y bueno, ¿y quién es Javier? Pues Javier Otro granaíno. otro granaíno, porque aquí Andalucía libre, otro granaíno, que es doctor en L. Imparte clases de didáctica español en la Universidad Carolina de Praga. Y sus principales áreas de investigación, que es el tema que vamos a tratar aquí, es la co-creación de materiales docentes, el uso de la tecnología para la didáctica de la gramática y el desarrollo de la actitud crítica en el aula de L. ¿Qué te parece? Madre mía, yo es que ya me estoy preparando a tomar nota. Eso es, que nuestros oyentes, lápiz y papel, porque viene fuerte esta entrevista, ¿eh? Y bueno, su fortaleza nos comenta que es un entusiasmo contagioso. A ver si se nos contagia también, ¿eh? Porque nosotras aquí nos gusta mucho la jarana, como diríamos, la guasa, el cachondeo. Así que bienvenido. En Colombia se diría la guachafita. Bueno, me encanta. Guachafita. Bueno, ya lo voy a implementar en mi léxico diario. Y su debilidad, transmitir la sensación de organización. ¿Pero qué debilidad? Transmitir sensación de organización. Es de nuestro equipo planning. No, yo creo que más del tuyo, María. A ver, Sí, tú eres más la friki de la muy organización. sistemática. Sí, 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 siempre. Y bueno, y su red favorita dice que es Twitter, porque lo ve como un espacio diverso y conciso, es decir, de ir al grano, aunque es cierto que los tweets, aunque ya no son tweets con X, son ahora mucho más largos, es decir, que ya no tiene ese límite de caracteres, ¿no? Ay, yo no sé, ya mis relaciones de amor-odio con esa red social, la verdad. Sí, sí. Y bueno, Javier, ¿qué piensa de Bueno, la pero como, tecnología? exacto, como esto no va de Jennifer y de las redes sociales, sino de Ni de Javier, X. de X, eso suena a los, no sé, una película y de ciencia ficción. Eh, ¿Cómo define Javier el uso de la tecnología? La dificultad no reside en la tecnología, sino en la tarea que propongamos a nuestros estudiantes. El verdadero reto, por tanto, es generar nuevas situaciones de aprendizaje acordes a un uso significativo de esa tecnología. Y está citando a Puyola, el conocido, ¿no? Colega docente Puyola, Que es su director de tesis, ¿no? su director de tesis, exactamente, ¿no? Y bueno, Persona. y con esta Ah, Y con esta definición, sé que a nuestros oyentes les gusta mucho esta pregunta de ¿cuáles son sus aplicaciones favoritas? Esto es como el chisme de la prensa tecnológica, ¿no? Esto es como, el amarillismo puro. sí, sí. ¿Qué tiene en su móvil? Pues, a ver, nos dice que PowerPoint, yo ahí también estoy en ese equipo, Canva, en tu equipo, Mentimeter, también muy utilizado Ajá. también en enseñanza, y el paquete de Google. Este chico ya lo puse check, Google Sí, check. sí, sí, sí.
Así que Bueno, nada, no nos quedemos aquí porque esto no va de Jennifer y María hoy, sino esto. de Javier y la co-creación. Así que vamos a ello. ¿No? Y después de esa pequeña presentación, ¿no, María? Bueno, pequeña, larga presentación. Sí, sí. Como a nosotros Ah, nos gusta. exactamente, pues entonces ahora sí vamos a saludar directamente a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, pues encantado de charlar aquí este ratito con vosotras. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tras bambalinas estábamos hablando un poco de que María siempre se trae la mitad de Andalucía. Sí, yo soy de Granada también, o sea, bueno, soy de Lanjarón, un pueblecito de Granada, así que bueno, también soy andaluz, ¿no? Aportando mi No, granito de arena. no, yo encantada de escuchar el andaluz, pero María, de verdad. Este. Me traigo lo mejor y lo bueno de... Así que, pero si le parece bien a Javier, empezamos nuestra charla con él sobre un tema que ya hemos introducido en el podcast y bueno, queremos hacerte la primera pregunta, vamos a lanzarla ya. Venga. Y bueno, Javier, desde tu experiencia, sabemos bueno, que trata desde una perspectiva cognitiva la gramática, la lengua, y nos gustaría conocer aquí, seguramente nuestros oyentes, que cómo, ¿no? Desde esta perspectiva pueden las herramientas tecnológicas ayudar a nuestros estudiantes a comprender y asimilar conceptos gramaticales de manera más efectiva. Mm. Pues bueno, la verdad es que es una pregunta muy buena, pero yo creo que en primer lugar tenemos que señalar lo que sería lo que es la representación visual de los diferentes contenidos gramaticales, ¿no? Porque sobre todo hace la contextualización que sea mucho más verosímil y eso pues hace que el estudiante, digamos, pueda acceder al significado de una forma más sencilla, ¿no? Y luego además, por ejemplo, también añade movimiento, añade sonido a la imagen estática, por ejemplo, que en muchos casos aparece en los libros de texto. Entonces, como por ejemplo, para tratar elementos tipos como el contraste ir y venir, o el sonido de una puerta que se abre y una puerta que se cierra, para el caso del contraste imperfecto indefinido, pues de alguna manera pues, ayudan a ilustrar o ayudan a, digamos, a completar o que el estudiante tenga una experiencia más completa en relación con ese contenido gramatical que se trabaje, ¿no? La tecnología creo que también, por ejemplo, ayuda a dirigir la atención de los aprendices hacia el contenido gramatical que deseemos trabajar, nos ayuda a segmentar ese procesamiento del input, ayuda a que, o puede ayudar, por ejemplo, a, pues, bueno, a controlar un poco el ritmo de procesamiento que tienen los aprendices, a hacer ir más rápido, ir más lento. Puede favorecer también, por supuesto, la motivación, porque los involucra, digamos, tiene mucho más que ver con, digamos, con su propia realidad, con su propio mundo. Y luego, por supuesto, además hay una gran diversidad de formatos ahora mismo, ¿no? Es decir, tenemos una barbaridad de formatos a nuestra disposición. Acaba de irrumpir de forma casi como un tsunami, digamos, la inteligencia artificial y, bueno, tenemos una gran diversidad de formatos y podemos hacer un diseño de actividades mucho más amplio en la actualidad, ¿no? Y luego, por último, señalar que bueno, hay algunas aplicaciones, como por ejemplo Edpuzzle, que incluso podrían desarrollar o favorecer la autonomía de los aprendices, ¿no? El desarrollo de la conciencia lingüística, el descubrimiento. Y creo que una cosa básica es la interacción y la interactividad, ¿no? Es decir, creo que la interacción y la interactividad de los estudiantes durante este proceso de trabajo gramatical me parece que es algo esencial y que contribuiría de algún modo, contribuye, por supuesto, pues a que la asimilación de los contenidos sea más efectiva. Ujú. Ahora, bueno, no tiene tanto que ver directamente con la pregunta siguiente, pero acabas de nombrar dos conceptos muy claves que son la interacción y la Ujú, interactividad. ujú. ¿Tú crees que nosotros a veces como docentes las confundimos un poco? Eh, no quiero ¿Cómo criticar lo, aquí. no, ¿cómo lo ves tú? No, ¿cómo es tu experiencia? Porque, claro, a mí me pasa o me pasó que al inicio, Ujú, claro, todo esto de inter suena claro, claro, muy tecnológico, claro. entonces Ujú, pongámosle a muchas ujú, palabras el inter. ujú. Pero, ¿cómo lo ves tú realmente?
hasta dónde llega la verdadera interacción. Y bueno, hablamos de interacción entre contenido, aprendiente, profesor, bueno, hay diferentes tipos de interacción, ¿no? Claro, Luego la claro. interactividad. Claro. Bueno, yo quiero pensar o pienso sinceramente que muchas veces simplemente en el diseño de estas propuestas didácticas gramaticales con tecnología especialmente, no se tiene mucho en cuenta el rol del estudiante. Esa es mi percepción o ese es el, digamos, el primer acercamiento que nosotros, o una de las primeras conclusiones incluso que extrajimos durante el diseño de las actividades, ¿no? Porque nosotros nos poníamos a diseñar las actividades, estábamos encantados de las propuestas que nosotros estábamos haciendo, pero de repente estábamos viendo que en clase el profe era el único que hacía clic y el profe era el único que estaba hablando y que toda la interacción iba a través del profesor. Entonces nosotros lo sufrimos eso en nuestras propias carnes, digamos, y a partir de ahí fue cuando decidimos, o a partir de esta observación, fue cuando dijimos, esto tenemos que ponerle remedio de alguna manera y esto tenemos que trabajarlo. ¿Y de qué manera? Pues bueno, pues ahí Edpuzzle sí que nos echó una mano para llevar a cabo ese descubrimiento guiado y digamos que dejaba a los estudiantes pues un espacio para la interacción entre ellos, negociación de significados, porque estamos hablando de gramática, y por otro lado interactividad, es decir, que ellos pudieran manejar un pequeño vídeo y manejarlo a su propio ritmo. Entonces yo creo que eso favorecía mucho otra vez la asimilación de los Sí. contenidos, ¿no? Gracias por aclarar el concepto, porque no sé, María, si tú lo ves así, siempre hay confusión entre interacción e interactividad. Sí, probablemente también pase como muchas veces con el concepto de juego, gamificación, ¿no? Yo creo que ahí se confunden a lo mejor ya no solo conceptos, sino por cómo abarca, ¿no? Esa dinámica en clase, con esa realidad, ¿no? Que cada clase es diferente a otra. Entonces puede ser bueno, que ahí nos confundamos un poco, pero lo importante es, como ha explicado Javier, ¿no? Bueno, que cuando diseñamos, ¿no? Hay que pensar en a quién nos dirigimos, ¿no? Con ese contenido. Sí, yo creo que es un poco el rol del estudiante, ¿no? Es decir, ¿qué va a Sí. hacer el estudiante con otras personas y qué va a hacer el estudiante con la máquina? O es solamente el profesor es el que va a interaccionar con la máquina, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco que tenemos que ponerlo un poco encima de la mesa, ¿no? Y ahora para ver un poquito más, no tanto con qué lo hacemos, sino qué Ujú, es el ujú, contenido, ¿no? De ujú, como tal. ujú, Hablaste un poco de la perspectiva cognitiva con la que ujú, has creado ujú, sí, herramientas, estas presentaciones, esas ujú, unidades didácticas. ujú, ujú. Para las personas que no estén pues tan familiarizadas con el concepto, ¿nos ayudarías un poco describiendo qué es o cuál es la diferencia entre una actividad diseñada desde un enfoque cognitivo Ujú. y otra, pues desde un enfoque un poco más tradicional? Y bueno, en este caso, como la tecnología no puede faltar, pues ¿qué le aporta la tecnología a ese Ujú, nuevo enfoque? Nuevo no, pero a ujú, ese enfoque cognitivo. ujú, ujú. Vale. Bueno, en primer lugar, decir que dos cosas antes de iniciar la respuesta, ¿no? En primer lugar, decir que esto son propuestas didácticas que realicé con un equipo de 6 profesores más, ¿no? De aquí del Instituto Cervantes de Praga. Y luego, en segundo lugar, conforme te escuchaba, Jennifer, que yo conozco tu trabajo de verdad bastante de cerca, me resultaba muy paradójico que me lanzaras esta pregunta, pero bueno, yo voy a intentar lanzarla y por supuesto, pues completar todo lo... Yo voy a intentar decir todo lo que pueda, pero por supuesto vamos a completar aquí y vamos a decir todo lo que pueda. Sí, 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 esa es la idea. Bueno, yo creo que en primer lugar estas actividades de corte cognitivo se caracterizan por esa indisolubilidad entre forma y significado, ¿no? Controla sobre todo mucho y digamos trabaja mucho con los significados para operar sobre los significados. Y por otro lado, por las actividades más de corte tradicional, pues están más focalizadas en las formas, no tanto en el significado, sino más en las formas. Otro punto sería el tema de las reglas, que podríamos comentar, ¿no? Es decir, las reglas de la gramática cognitiva pues son más reglas operativas. Nuevamente, por supuesto, seguimos centrados en el significado, a veces pueden llegar a ser un poco abstractas, pero no dejan de ser, no dejan de estar centradas en el significado. Y el estudiante, sobre todo, tiene que comprenderlas y tiene que procesarlas.
Es algo que no sucede en el enfoque tradicional, ¿no? Porque en el enfoque tradicional, pues muchas veces pues hay múltiples reglas y sobre todo están basadas en la memoria y no tanto en la comprensión, ¿no? Están más basadas en la comprensión. Y como dice José Plácido Ruiz Campillo, dice, a veces son reglas que aparecen y otras desaparecen, ¿no? Entonces, Desaparece, dependiendo sí. del tema que estemos tratando, dependiendo del uso, pues de repente hay reglas que damos que aparecen y de repente en otro uso, pues esas mismas reglas desaparecen. Otro aspecto que caracteriza a las actividades de corte cognitivo pues es el uso de metáforas y metonimias para representar en términos abstractos, representar términos abstractos de un modo más concreto, ¿no? Para facilitar, otra vez, facilitar la accesibilidad hacia esos términos, ¿no? Normalmente se apoya en imágenes para hacerla más accesible y esas imágenes son coherentes con el contenido gramatical, es decir, no son imágenes accesorias, son imágenes que cada aspecto de esa imagen tiene un porqué, tiene una relevancia dentro del, digamos, el contenido gramatical que se está abordando. Pues tiene en cuenta, lo cual no sucede tanto, en las actividades de enfoque más tradicional, donde casi se hace un uso de la imagen como un elemento decorativo, ¿no? O un elemento que está ahí, pero no, digamos, no es coherente, no tiene, o no es siempre es coherente con el contenido gramatical que se aborda, ¿no? Eh, por ejemplo, la gramática cognitiva pues tiene mucha importancia en la experiencia y la percepción del hablante, que es algo que no se tiene en cuenta tanto en la tradicional. La gramática cognitiva, pues hay diferentes formas de conceptualizar una misma escena, una misma realidad, un mismo hecho. Varias opciones son correctas en la gramática cognitiva, dependiendo de la perspectiva que decida o que defina o que quiera definir el hablante. Sin embargo, los ejercicios de gramática tradicional, como siempre asistimos, pues la mayor parte marca la opción correcta, ¿no? Entonces parece que solamente hay una opción correcta. Y la realidad es que muchas de las actividades que proponen, incluso nosotros asistimos a muchas actividades que decimos, pero si es que aquí son varias opciones correctas, ¿no? Entonces me está diciendo, por un lado, marca la opción correcta, pero nosotros vemos que hay y observamos que hay varias opciones correctas, ¿no? El tema de la instrucción, para mí es muy curioso el tema de las propias instrucciones de las actividades, ¿no? Creo que las de la gramática cognitiva tienen más en cuenta al estudiante casi como una persona y como un ente que es capaz de pensar, que es capaz de que se le plantea un reto. Y me parece que las actividades de corte más tradicional pues ven casi al estudiante como una máquina, ¿no? Como una máquina. Y, y bueno, esto sería un poco así a grandes rasgos esa diferenciación. Y luego, para contestar a la última parte de la pregunta, esa de cómo la tecnología puede favorecer este enfoque, pues bueno, hay estudios como los de Castañeda y de Arnett y Suñer, que además Suñer os recomiendo mucho el trabajo de Suñer, que él trabaja sobre todo en alemán como lengua extranjera y él ha trabajado mucho esa combinación entre la gramática cognitiva y el uso de la tecnología, quizás desde la perspectiva del estudiante. Y él, digamos, hay una cosa que tienen clarísima, ¿no? Que es que el uso de la tecnología, pues otra vez, facilita la accesibilidad, la comprensión de los contenidos gramaticales, sirve de puente entre el lenguaje y esos conceptos abstractos y todo ello, bueno, y facilita esa conexión, forma y significado, ¿no? Es decir, hace digamos, los contenidos más comprensibles, mayor contextualización, refuerza la verosimilitud. Ellos trabajan mucho el uso de imágenes animadas y esas imágenes animadas simulan y activan la representación mental del lenguaje, con lo cual, otra vez, lo hace más accesible. Reyes Llopis, por ejemplo, dice que se favorece también la reflexión entre la lengua meta y la lengua materna del estudiante, ¿no? Es decir, porque la hace más cercana, la plantea como algo más cercano a la realidad. Estas diferentes perspectivas de un mismo hecho, ¿no? Que hacía antes referencia de José Plácido Ruiz Campillo, pues otra vez, ¿no? Es decir, la propia tecnología nos ayuda a representar una misma escena desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, digamos, el estudiante no tiene que imaginársela, sino que puede verla representada visualmente, ¿no? Y yo creo que sobre todo... Tenemos como esos espacios o sea, se me viene a la mente ahora espacios como con herramientas con Geniali o algo así, en donde tienes la posibilidad de poner el foco en una parte de la imagen, en poner borrosa otra parte, así un poco para hablar de las perspectivas.
Y bueno, yo no lo hubiese podido escrito mejor porque hablas un poco, pues mucho de los, digamos que los pilares, la imagen, la Mm, metáfora, el mm, diálogo, el negociar significado, mm, que son, como digo, pilares de la gramática o de la perspectiva mm. cognitiva. Mm. Eso es, sí. Y además yo creo que se entiende todavía mejor al compararlo como lo ha hecho con un enfoque más tradicional, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de ya no solo gramática, sino cómo planteamos la gramática en el aula, ¿no? Desde un enfoque tradicional a un enfoque cognitivo, se ve claramente, ¿no? Ese avance, ¿no? Con la Mm, posición del estudiante, del docente, ¿no? Creo que mm. ha sido muy acertado. Y bueno, ahora queremos bueno, que Javier nos hable de su libro. Queremos que nos cuente cosas de su tesis, que por cierto dejaremos el enlace y todo vamos, el contacto con Javier para quien quiera pues, bueno, hacerle preguntas, ponerse, mira Javier, pues me ha parecido muy interesante, quiero saber un poco más. Pues vamos a dejar su correo y el acceso a su tesis, que en ella, bueno, nos habla del concepto de co-creación docente en materiales. Mm, Y bueno, y queremos saber un poquito más, también lo que tú veas también más importante, ¿no? Y relevante mm. para la enseñanza del español, de cuál es el papel al final del docente y también luego sé que nos va a comentar del estudiante en este proceso, ¿no? A cuando creamos recursos digitales para enseñar gramática, ¿no? Vale, pues bueno, en primer lugar, si me permitís aclarar un poquito o conceptualizar un poco lo que sería la co-creación educativa, ¿no? Es decir, porque normalmente este concepto eh, es una creación entre profesores y estudiantes, es decir, que se juntan y crean un producto, ¿no? Normalmente podemos destacar a Bovil, los estudios de Bovil, ¿no? Y ellos han trabajado sobre todo el diseño del currículo y a nivel universitario. En nuestro caso, en nuestro estudio, los estudiantes no participan de forma directa en el diseño, pero digamos, entonces eso es un poco lo que nos ha llevado a nosotros a no hablar de co-creación en sentido estricto, sino hablar de co-creación docente. Por eso hemos añadido el término docente, ¿no? Para nosotros la co-creación es, es una comunidad profesional de aprendizaje que está orientada al diseño y rediseño de materiales educativos, ¿no? Es decir, que es un concepto que en inglés, en la literatura en inglés, procede del Teacher Design Team. Y digamos, ese de co-creación indica que el proceso es social y creación, pues que bueno, al final aparece algo nuevo, ¿no? Como consecuencia de ese proceso, ¿no? Hay algunas ventajas de esta co-creación docente, hay algunas cosas muy positivas que podríamos destacar, por mencionar algunas, el desarrollo profesional de los docentes. Creo que eso es algo que hemos experimentado y que deberíamos de darle más espacio porque en muchas salas de profesores se hace esta creación de materiales de forma conjunta, pero quizás no se hace un seguimiento, quizás no se hace una observación, una práctica reflexiva, un acompañamiento de todo este proceso y la verdad es que el desarrollo profesional que se experimenta es realmente una barbaridad, ¿no? Es realmente digno de ser observado, ¿no? Y luego además hay una realidad que es que la calidad de los materiales diseñados es mucho más óptima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que está en constante evaluación, está en constante, digamos, crecimiento, se multiplican las perspectivas, ¿no? No es solo yo, estoy aquí encerrado y yo intento imprimir una perspectiva, sino que constantemente se están evaluando esos materiales, ¿no? Y luego, sobre todo, hay una cosa muy bonita, que es que el hecho de que los materiales que se diseñan, pues esa implementación, esa innovación educativa que se desarrolla, pues es más sostenible. Es más sostenible, ¿por qué? Porque es que, digamos, no eres tú solo el que lo llevas a tu clase, sino que es un equipo docente el que lo lleva a diferentes sitios, ¿no? Y luego, por supuesto, es muy importante la motivación del trabajo en equipo, ¿no? Es decir, que creo que es algo mucho más motivador que el hecho de trabajar solo y sobre todo la posibilidad de aprender de otros compañeros, ¿no? De forma constante. En nuestra tesis, los docentes, o en este trabajo, que este proyecto de innovación que realizamos, los docentes llevaban a cabo un análisis de necesidades, formación específica en los diferentes ámbitos, en gramática cognitiva, gramática pedagógica e introducción de la tecnología en el aula, o sea, la tecnología educativa.
Y luego, por supuesto, hacían actividades de diseño, implementación, análisis y rediseño de las propuestas didácticas. Eso era un poquito, grosso modo, las actividades que realizaban los profes. Los estudiantes que hicieron en nuestro proyecto contribuyeron al análisis de necesidades del contexto, participaban en los cuestionarios de evaluación de todas las propuestas didácticas y también realizamos entrevistas grupales con los estudiantes que, digamos, estaban experimentando en las propuestas didácticas, con lo cual nos daban un feedback, por un lado, a través de los cuestionarios, un feedback cerrado de su valoración de las propuestas didácticas y a través de, digamos, de las entrevistas grupales, pues un feedback más cualitativo que nos ayudaba, otra vez, nos ayudaba a mejorar el diseño de las propuestas didácticas, ¿no? En definitiva. Y decir que por último, esta colaboración entre profesores y estudiantes, en nuestra tesis, como hemos comentado, no la hemos desarrollado mucho, pero sí que es algo que nos trae de cabeza y es algo que queremos realizar, porque normalmente, como he comentado antes, se ha realizado en los estudios universitarios, a nivel universitario, y normalmente se ha conectado y vinculado mucho al diseño del currículum. A nosotros, como ya señalábamos en la tesis, nos gustaría trabajar esto, pero en un contexto no universitario, que sí que nos gustaría hacerlo en el Instituto Cervantes, con el equipo de trabajo que ya tenemos definido, y con estudiantes del Instituto Cervantes de Praga, llevar a cabo todo este proceso. Bueno, Eso, dime. porque seguramente tiene que salir todavía más, los resultados más interesantes, ¿no? Porque entonces ahí ya sí estaría el papel del estudiante, ¿no? Como mucho más contextualizado. Exacto, exacto. Ahí el papel del estudiante, digamos, adquiriría una mayor relevancia Claro. en torno al diseño, porque digamos que si miramos en mi trabajo, si miramos este proyecto desde el punto de vista de la escala de participación bueno, que describe Bovil, ¿no? Pues en esta escala de participación, claro, los estudiantes tienen una baja participación, es decir, no son casi nada autónomos, no participan de forma activa en el diseño, implementación, rediseño, no participan de forma activa. Lo único que su aportación es dar feedback a través de cuestionarios, dar feedback a partir de las entrevistas, pero digamos que no se ponen codo con el profe. ¿No? Que Y claro, que es ahora, otro trabajo, ¿no? Sí, da para otra tesis y Es todo. otra tesis totalmente. pues ya, nos interesa ahora un poquito pues, conectar el tema de la evaluación, pues has descrito un poquito digamos, el proceso que se venía haciendo o sea, había un trabajo de co-creación, se llevaba a cabo, se les pedía feedback a través de los formularios, pero luego necesitamos para crear ese feedback también tenemos que partir de determinados criterios, ¿no? Para que tengamos un feedback enriquecedor, porque, no Sí. sé, preguntas tipo, ¿te gustó? ¿No te gustó? Pues tampoco no nos va a dar mucha información de si la unidad didáctica realmente tuvo impacto en la comprensión de determinados temas, ¿no? ¿Cómo o qué criterios han considerado esenciales para esa evaluación? Y bueno, obviamente, si la tecnología jugó allí un papel importante. Pues sí, muchísimo. Por supuesto que desempeñó un papel muy importante y sobre todo un poquito de esta interacción entre lo que es digamos, la tecnología educativa y por otro lado la interacción con lo que es, digamos, la gramática pedagógica y los contenidos de la gramática cognitiva, ¿no? Entonces, ahí si pensamos, llevamos a cabo un proceso de evaluación muy largo, constante, en todo momento, digamos, a partir de los cuestionarios de las entrevistas, pero también también hubo revisores externos, es decir, expertos externos que evaluaron también los prototipos del diseño. Los profesores evaluaban también, digamos, la propuesta didáctica también desde la también desde la preparación de la clase. Había diarios de clase del profesor, entrevistas de recuerdo estimulado digamos, con el gestor del proyecto, ¿no? En este caso me tocaba ser a mí, ¿no? Y luego había análisis y retroalimentación, es decir, todas esas sesiones las grabamos en vídeo y todas esas sesiones las veíamos todos los miembros del equipo y luego todos los miembros del equipo analizábamos, ¿no? Con lo cual, cada propuesta didáctica, cada implementación se sometía a un análisis, digamos, desde múltiples perspectivas, ¿no? Y eso nos llevó un poco a definir los criterios que quiero comentar, ¿no? Que podría, respondiendo un poco a esa pregunta, ¿no? De
cómo podemos evaluar digamos, las actividades gramaticales con tecnología. Pues en primer lugar, yo creo que tenemos que definir el criterio de la sencillez. Necesitamos que sean materiales sencillos, que sean intuitivos, porque la complejidad, lo que hemos observado es que obstaculiza, y sobre todo una cosa muy básica, es que desvía la atención de lo pedagógico hacia lo tecnológico. Y eso, digamos, nos rompe el procesamiento y desde el punto de vista de la gramática rompe el procesamiento del nuevo contenido gramatical, ¿no? Del estudiante. Otro elemento que podríamos destacar, la coherencia entre los diferentes elementos del diseño y los significados gramaticales que tratan de representar, ¿no? Tenemos que eliminar cualquier suerte de distractor, tenemos que eliminar, ¿no? Que Rodríguez de las Heras hablaba del ruido tecnológico, entonces todo ese ruido tecnológico tenemos que sacarlo fuera porque, digamos, contribuye más a despistar, a desviar la atención que a favorecer el aprendizaje, ¿no? Cuando pensamos en las metáforas multimodales, pues que sean fácilmente interpretables. Y por un lado, y que guarden relación con los objetos de la vida cotidiana de los aprendices. Y un aspecto desde el punto de vista del profesor, es muy importante que el profesor guíe la interpretación de esas metáforas multimodales. Es decir, no solo por el hecho de darle a los estudiantes la metáfora multimodal, que está muy clara en mi mente como profe, significa que el estudiante la vaya a interpretar de la misma manera. Entonces, tenemos que tenemos que facilitarle la interpretación, tenemos que guiar otra vez más la atención para que pueda interpretarla como, para que pueda prestar atención a todos esos elementos, ¿no? Me ha No sé pasado que a si... veces que creo unidades didácticas y tal elemento para mí es súper claro y lo veo y lo veo y lo repito y no, súper claro y claro, lo llevas a clase y es como, pero no lo ves, está ahí. Y ¿Qué pasa? todos te miran como, ¿qué quiere que digamos? ¿Qué espera que digamos? ¿Qué? Y yo, exactamente. Exacto. Y a partir de esa implementación y esa reflexión que comentas, es un poco lo que te permite crecer, ¿no? Es un poco lo que te permite decir, ostras, es que aquí hay una falla, ¿qué está fallando aquí, ¿no? Entonces, yo creo que esa evaluación de la que comentaba antes, desde múltiples perspectivas, fue un poco lo que nos ayudó a ver esto, ¿no? Quizá. Claro, porque Javier, vosotros en el análisis de necesidades, entrevistas, ¿veíais mucho choque de la realidad del docente con la realidad del estudiante? No veíamos tanto choque, no vimos tanto choque en el análisis de necesidades. Lo que vimos, lo que sí observamos fue que nosotros llevamos unas creencias muy claras y que nosotros llevamos unas creencias de cómo hacer estas presentaciones gramaticales con tecnología y que esas creencias pues, se tambalearon muchísimo, ¿no? Y que por suerte, pues con datos encima de la mesa, encantados de cambiarlas y encantados de adaptarlas y encantados de ver y poder describir qué estaba pasando. Eso fue un poco sobre todo. Se me ocurre así como para aclarar un poquito más, porque creo que no quedarnos tanto en la teoría. ¿Puedes darnos un ejemplo de una actividad en concreto, una temática a nivel? Una de las actividades, por ejemplo, que trabajamos, bueno, un clásico es el contraste imperfecto indefinido, ¿no? De nivel A2, ¿no? Entonces, Ajá. uno de los criterios que podemos comentar también es el de la interacción y la interactividad. Y precisamente en esta propuesta didáctica fue donde nosotros detectamos, decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Si nosotros queremos hacer nuestras clases comunicativas, queremos que el estudiante sea el centro, queremos que el estudiante sea participativo, queremos que el estudiante negocie significados, y estaba ocurriendo de todo menos eso. Y entonces, precisamente a partir de esta observación, a partir de nuevos cambios, nuevas propuestas de cambio, intentamos por todos los medios ofrecer nuevas propuestas de cambio y a la cuarta fue a la vencida. Y tuvimos mucha suerte, ¿no? De encontrar esa opción, en mi opinión, porque luego este cambio, generalizó al resto de propuestas didácticas. Es decir, porque al final este cambio o esta dificultad que habíamos observado en que el profesor es el centro, que el profesor es un frontón con el cual los estudiantes están todo el tiempo interactuando solo con él y no hablan y los estudiantes no responden. ¿Y qué quieres que responda, Javi? Entonces, cuando en la cuarta ocasión nosotros ya conseguimos, a través del Edpuzzle, ¿no? Nosotros conseguimos que el estudiante tuviera su espacio, que negociara significados, que interaccionara,
y que él interaccionara también con la máquina, que tuviera su propio espacio para, digamos, procesar lo que, digamos, el descubrimiento del contenido gramatical a su propio ritmo, no al ritmo que decide el profesor, ni más rápido ni más lento, porque muchas veces también la tecnología sucede eso, si el profesor es el que controla la máquina, ¿no? Porque hay estudiantes que lo tienen clarísimo desde el minuto cero y estudiantes que les cuesta más. Si el estudiante tiene eso, el estudiante lo va procesando a su propio ritmo, ¿no? Entonces, creo que eso, no sé si eso serviría como ejemplo, Sí, 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 sí. que sí. ilustraría, ¿no? Pues eso serviría un poco para ilustrar ese ejemplo de la interacción y la interactividad, ¿no? ¿Y las Um, presentaciones o los videos los hacían con alguna herramienta específica? Las presentaciones las hicimos en PowerPoint, Ajá. digamos porque era la herramienta que todo el equipo nos sentíamos más cómodos, simplemente. Ujú. Y aunque se podrían utilizar otras herramientas, probablemente a lo mejor hay otras herramientas que podrían ser más apropiadas o que podrían facilitar también. Nosotros lo hicimos en PowerPoint porque era un Ujú. poco lo que el equipo se sentía más cómodo. Em, Y pero después se grababa el video, después se... exacto, La... exacto. Eso Bueno, es, a partir del PowerPoint se grababan vídeos y esos vídeos luego se incrustaban digamos, en Edpuzzle y en el Edpuzzle se realizaban preguntas. Hacíamos preguntas, digamos, de corte cognitivo con su feedback correspondiente, es decir, con lo cual el estudiante no estaba solo, sino que el estudiante va interaccionando con la máquina ujú, en parejas, van interaccionando con la máquina y la propia máquina le va dando feedback, ¿no? ujú. Y luego al final de ese proceso, por supuesto, está el profe y hay, digamos, una discusión, hay una revisión, Mm. hay una aclaración de posibles dificultades, ¿no? Sí. Perfecto, pues la verdad que, vamos, me quedo como impactada porque nosotras aquí también, vamos, siempre hemos defendido, Jennifer, lo de el ritmo del alumno, a la hora de crear hay que tener claro, ¿no? Esto es como, como cuando diseñan publicidad, ¿no? Saben muy bien a quién se dirigen, por los materiales educativos muchas veces perdemos como el norte, ¿no? Y no sabemos muy bien el por qué han creado una actividad para a dos pretéritos, no sabemos, ¿no? Mm, Entonces, creo que parece que es como sencillo, como has dicho al principio, como algo que parece que está claro, pero a veces Mm. no. Creo mm, que ocurre, y Sí, más con tecnología. yo creo que también es eso de cuando ya llevas, pues yo no puedo decir que yo sea la experta del mundo, pero cuando llevas mucho tiempo creando materiales, ¿no? Pasas por todas estas fases de aprendizaje, ¿no? Y crear materiales no es simplemente tomar un texto, poner unas preguntas y ya, sino implica muchísimo más. Y ujú, obviamente si tienes la fortuna, ¿no? De tener un grupo de colegas con los que puedas mm, crearlos, donde pueda darse mm. ese tipo de interacción, de evaluación, de co-creación, como lo Sí, dices, sí. pues es muchísimo más enriquecedor, ¿no? La verdad es que eso ha sido muy enriquecedor a todos los niveles, ¿no? A nivel profesional, a nivel de desarrollo profesional, pero también a nivel también propia tesis, ¿no? Que una vez Claro. uno cuando hace la tesis se siente muy solo y de repente pues yo recibí un acompañamiento, vamos, desde el minuto cero, ¿no? Entonces pues eso la verdad es que me ayudó muchísimo también a la propia tesis, ¿no? En el sentido estricto, ¿no? Mm. Entonces, bueno, para mí fue muy divertido, ¿no? En ese sentido. Aunque fue una gran cantidad de horas, no os voy a negar, pero todo era mucho más divertido, ¿no? Y todo quizás tenía mucho más sentido, ¿no? Para Más Pregúntale a mí. María. gratificante, ¿no? Más gratificante escribir la tesis así. Pre- Luego tocaba escribir la tesis, ¿no? Claro. Cuando toca escribir la tesis era ya un momento más solitario, pero bueno, durante ese ¿Cuánto tiempo te momento, tomó escribirla? pues 3 años y medio, Ok. no, todo el proceso, Sí, sí. 3 años y medio. ¿A ti, María, cuánto fue? Pues tres, más o Tres, menos. tres. Sí, sí. Mm. Así que fue probablemente a mucha gente o fuimos rápidos o muy organizados. Probablemente que también aquí para Mm, crear materiales también la mm, planificación, la organización, ¿no? Dentro de un proceso creativo también es muy, mm. muy importante. Que si no, Mm. el caos no ayuda muchas veces a planificar este tipo de co-creación, ¿no? Entiendo. Claro, claro. No, y sobre todo para la dirección del equipo, ¿no? Para la gestión, llamémosle mejor gestión, ¿no? Para la gestión del equipo,
necesitaba que hubiera muchísimo orden y bueno, Claro. muchísima implicación, ¿no? Mm. Porque yo creo que también una de las cosas que contribuyó a que el equipo funcionara, pues era precisamente pues que yo estaba como implicándome al máximo, pero al mismo tiempo estaba trabajando como uno más en el diseño, ¿no? Es decir, yo no estaba observando cómo ellos, equipo, funcionaban, sino que yo era un miembro más del equipo. A veces me tocaba ser el rol de gestor, pero otras veces me convertía en gestor horizontal. Es decir, yo soy una persona más del equipo y yo soy una persona más que funciona más y otro miembro del equipo pues asume el rol de gestor y dice, oye, ¿por qué no hacemos una pausa? Que nos apetece descansar. Oye, ¿por qué no hacemos esto luego después en otro momento y avanzamos más por este otro lado? ¿Y qué te parece, Javi? Si... Entonces, yo creo que eso también ayudaba un poco a que el diseño de los materiales pues avanzara, se Claro. optimizara y que yo, es decir, yo puedo tomar decisiones y puedo observar al grupo y tomar decisiones hasta cierto punto, pero si comparto esta responsabilidad, me parece, y soy flexible ante eso, pues me parece que el grupo funcionó mejor, funcionó mucho mejor gracias a eso. Pues siguiendo Bien. esta línea, ya antes de terminar, que hemos hablado sobre muchas ventajas y desventajas de tanto la perspectiva cognitiva para enseñar Mm. gramática como este concepto, ¿no? Que para muchos será nuevo, el de cocreación, pues si puedes darnos algún consejito bueno, para si no conocen este concepto, ¿no? Adentrarse Mm. en esta cocreación de materiales digitales sobre gramática. Ujú. Vale, pues en primer lugar, para simplemente así he dicho muy de forma resumida, ¿no? En torno al diseño de materiales gramaticales con tecnología desde una perspectiva cognitiva, que el diseño sea simple, que haya interacción y que haya interactividad, ¿no? Tengamos en cuenta el rol del estudiante, qué va a hacer el estudiante durante todo este proceso. Hay algo que no hemos mencionado todavía, pero creemos que es muy importante que el diseño de las presentaciones sea flexible, que haya diferentes opciones, que, digamos, la clase se pueda adaptar o la presentación de diapositivas se pueda adaptar a lo que sucede en la clase y no al contrario, ¿no? eh, y que haya coherencia entre los elementos multimodales, como hemos mencionado antes, y que nosotros como profes guiemos la interpretación. Atención a los materiales o a las imágenes digamos que no tienen nada que ver con digamos, con el contenido gramatical, porque desvían la atención. Entonces, creemos que eso lo tenemos que tener muy en cuenta y podría ser una intervención intrusiva, ¿no? Digamos, de la tecnología. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y por último, atención a esos materiales que no son intuitivos, porque si los materiales no son intuitivos, a lo mejor nosotros, como desde el punto de vista del diseño, lo tenemos clarísimo, pero luego cuando se lo damos a otro profe para que otro profe lo implemente, de repente dice, ¿y ahora cómo vuelvo atrás? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora estoy en clase y estoy delante de los Claro. estudiantes y entramos en pánico, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero claro, la culpa no es el profe, que ya de por sí ha hecho un trabajo brutal para prepararse digamos, esa implementación, sino que a lo mejor los materiales, eso, digamos, es sintomático. Ya, digamos, nos está dando un síntoma de que los materiales eh, deben mejorar, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la co-creación, en sentido estricto, de la co-creación docente, es muy importante contar con el apoyo institucional. Básico, básico. Si no tenemos apoyo institucional que apoye, que respete el desarrollo y también los resultados, de lo que allí aparezca, eso creo que es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Porque nosotros aquí, para poder implementarlo con diferentes grupos, profesores específicos, con grupos específicos y todo en un año académico. Pues claro, digamos, si no contábamos con el apoyo institucional del jefe de estudios y dirección, eso era imposible llevarlo a cabo, incluso para los espacios de reunión, ¿no? Al principio. En cuanto a la composición del equipo, pues que sean lo suficiente como para que se conozcan todos. Tampoco sean demasiado grandes, pero lo suficiente como para que se conozcan todos. Que la mayor parte de ellos cuenten con experiencia previa. Aunque también hay que decir que si hay profes que no tienen mucha trayectoria profesional, también es bueno que estén ahí porque van a experimentar un notable desarrollo profesional porque están co-creando con profesores con gran experiencia. Entonces, de repente se van a plantear muchas cosas que van a ser muy interesantes. Es muy importante que haya respeto y confianza dentro del grupo. Parece un clásico, pero es que si no hay respeto y no hay confianza, no hay comunicación abierta. Y es una de las cosas que definen en su marco teórico los del
Teacher Design Team, ¿no? Dice, si no hay comunicación abierta, si yo no comunico lo que creo que está mal y lo que creo que debería ser cambiado, digamos, el diseño de los materiales no se optimiza. Es decir, o por lo menos se optimiza mucho menos de lo que se podría llegar a optimizar, ¿no? Que haya equilibrio entre las tareas, entre el reparto de las tareas, que el gestor anticipe parte del trabajo fuera de las sesiones para que luego durante las sesiones, digamos, sean mucho más productivas, ¿no? Entonces, lo que se pueda trabajar antes, el trabajo que se pueda anticipar antes de las sesiones, pues que se anticipe antes, ¿no? Y por último, señalar pues que el gestor esté metido dentro, ¿no? Es decir, que el gestor se involucre como un miembro más activo del equipo de trabajo, que transmita apoyo porque transmite seguridad, confianza, entusiasmo y transmite sobre todo una dirección hacia ese equipo, ¿no? Que está desarrollando esas propuestas. O sea, que has tenido mucha suerte. Mucha, pero también la suerte de trabajar con un equipo, entre nosotros nos conocíamos de antemano, ¿no? Entonces, claro, eso fue una gran suerte porque al final estoy trabajando con un grupo de amigos, ¿no? Somos colegas de Claro. antemano, algunos nos conocíamos más, algunos nos conocíamos menos, pero al final éramos un grupo de amigos, ¿no? Y bueno, aunque los grupos de amigos también pueden saltar chispitas, ¿no? Pero yo Que tuve mucha seguro que suerte. sí fue. Claro, pues, por supuesto, pero tuve mucha suerte o tuvimos mucha suerte, pues no sé, funcionó bastante bien, ¿no? De Incluso, congeniar. sí, sí. Entonces yo creo que eso también es, más allá de la suerte que yo tuve, ¿no? De poder contar con un equipo, un grupo de amigos, ¿no? Con el cual llevar a cabo este proyecto, yo creo que podríamos focalizar en el punto de que haya respeto y que haya la suficiente confianza como para poder expresarse y decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque eso es un poco, hay una función que yo analicé, que es la función de cuestionar ideas, ¿no? Entonces, claro, si yo hago una propuesta y nadie me dice que, Javi, eso es una basura, pues entonces necesito que alguien me diga, Javi, por favor, eso no. Entonces necesito que me diga, oye, pero esto es contradictorio con lo que estamos trabajando anteriormente en el marco teórico. Pues claro, pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque eso es lo que nos hace avanzar, ¿no? A ver, que seguro Pues, que nadie te dijo que era una basura, ¿no? Tampoco, Bueno, una tampoco. basura, es una forma de hablar, eh, pero sí, digamos, de alguna manera, pues Nada. hacerme ver digamos, que habría que buscar otras opciones, ¿no? pues bueno, nosotras aquí, que somos autocríticas, queremos decirte que ha sido una entrevista, una charla espectacular. Así que vamos, aquí nos hemos Pues, llevado muchísimas ideas bueno, que yo voy a hacer un poquito de recopilación, que he ido apuntando muchísimo, pero para nuestros oyentes voy a hacer pues bueno, un cierre breve, porque volvemos a decir lo mismo, que podéis contactar con Javier y también acceder a su trabajo, vamos, que tiene la gente que quiera referencia, bibliografía inmensa y está muy actualizada, así que cualquiera que quiera saber un poco más del tema, ha hecho un trabajazo también en esa parte, que soy consciente que eso es otra parte bueno, de investigación, así que agradecerte también que a muchos nos facilitará ese trabajo. Y bueno, pues Javier, con su tema de co-creación de materiales, de enseñar la gramática desde una perspectiva cognitiva, pues nos ha recomendado palabras como interacción e interactividad. El criterio de la sencillez, que me parece aplicable no solo a este contexto, sino a la vida en general, me ha parecido Ajá. maravilloso. La calidad, ¿no? Que sea un desarrollo sostenible cuando co-creamos materiales. Y luego también fuera el ruido tecnológico que muchas veces nos desvía, ¿no? de nuestro objetivo, que en este caso al final es facilitar, ¿no? la interpretación en actividades, como ha mencionado Javier, con metáforas multimodales, que sean también interpretables, y que el docente al final sea uno más, no solamente para facilitar, sino guiar y también participar con un buen feedback, ¿no? Porque si estamos en una posición que nos aleja de nuestros estudiantes, los resultados no van a ser los mismos, ¿no? Así que me ha parecido una entrevista, no sé, Jennifer, con muchos recursos, ideas y de un tema que creo que a muchos les va a sorprender, que lo van a implementar en su aula, Javier. Yo creo que Bueno, puede que tengas un boom de,
Es que de correos. cuando Javier empezó a ser famoso, ¿no? En Por LinkedIn, favor. en Twitter, y yo escuché creo que el episodio, ¿no? O la grabación del podcast Sí, de sí. L de Lengua, yo, María, María, Javier, Javier, Ya te fichamos, era como... Madre mía. gramática cognitiva y tecnología. Eso no puede faltar en el duelo. Así que, Javier, desde nuestra podcast te queremos agradecer no solo la invitación, sino también el regalarnos tanta, pues eso, al final tu experiencia, que creo que ha sido muy, muy enriquecedora y que seguramente va a despertar esa chispa, ¿no? que muchos docentes pues seguramente van a agradecer, de verdad. Así que muchísimas gracias. Chicas, muchísimas gracias a vosotras por regalarme también este espacio para hablar de mi libro. Pero no es para hablar de mi libro, sino para hablar de una cosa que realmente me apasiona, ¿no? Más allá de que yo haya pasado 3 años y pico de mi vida trabajando en esto, Sudando. es algo en lo que llevo mucho tiempo trabajando y la verdad es que me alegra muchísimo compartirlo, ¿no? Entonces, pues que me deis un pequeño espacio para poder compartir y poder guiar, porque al final estamos todos en lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hacemos este podcast o cuando hacéis este podcast, estamos buscando la profesionalización de la enseñanza, estamos buscando mejorar como profesores y creo que pues yo estoy muy abierto a compartir las ideas y yo digamos, hemos obtenido un montón de información gracias precisamente al haber hecho la tesis, entonces digo, es que esto se tiene que saber, ¿no? Es que esto tenemos que sacarlo, ¿no? Decía un profesor, ¿no? Decía un profesor, oye, Javi, pero es que esto se tiene que saber, esto hay que comunicarlo, esto tenemos que hacerlo. Y claro, a veces incluso mis compañeros me ayudan, ¿no? A hacer algunas ponencias también, porque claro, creemos que han salido cosas muy interesantes relacionadas con eso, la gramática, la tecnología, que son temas siempre en boga, y la gramática cognitiva, y que de repente, pues bueno, podemos contribuir con nuestro granito de arena, ¿no? A mejorar la formación. Pues Me recuerda, perdona, Dime, dime, no, dime, Jennifer. no, que me recuerda mucho a una chica, a una profesora de Estados Unidos que la sigo mucho también por tecnología y cuestiones de enseñanza y ella siempre dice que pues tiene muy este eslogan de Beyond the Walls, ¿no? Como más Mm, allá de las mm, paredes del aula, ¿no? Que todo lo que mm. hagamos, tanto tanto el profesorado como los estudiantes que traspase. Y bueno, es básicamente lo que estás haciendo ahora con este trabajo. Beyond the Walls. Suena canción de Beyoncé. Bueno, nada, y así nos podríamos quedar mucho más tiempo, pero nada. Queremos despedirnos, agradecerte a ti, Javier, por acompañarnos, a ti, a mi querida compañera de batalla, María, gracias por otro episodio más. Y a ti que nos has estado escuchando bueno, ya casi ahorita, ¿no? Espero que te lleves muchas cosas para tu profesión y que nos escuchemos en un próximo episodio del duelo. Tic-tac. Adiós.